hagámoslo. Qué día, ¿eh? Qué día, pero qué hermoso día para estar en comunicación ya, en directo con Maru Bieli. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? ¿Y cómo andan? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Leila, todo bien. Gracias por invitarme, por llamarme. No, gracias a vos por comunicarte con nosotros y charlar un ratito. Maru, quería arrancar un poco con lo que pasó ayer con el caso de Lucas González, ¿no? Porque hablábamos al principio un caso realmente paradigmático por el fallo y la figura de el agravante del odio racial. Preguntarte un poco cómo laburan eso ustedes en la legislatura, porque entiendo que vienen trabajando un montón con respecto a el rol de la policía de la ciudad y me parece que era una buena entrada para empezar a conversar con vos. Sí, la verdad que fue muy importante el fallo de ayer porque sienta un precedente, ¿no? De algo que nosotros sabemos y venimos denunciando, que es que la violencia policial y la violencia institucional tiene un color, tiene un rostro, es el de los pibes de los barrios populares, es el de los pibes con visera, con ropa deportiva. Así fue el caso de Lucas, lo persiguieron en un auto de civil y intentaron imponerle un arma, ¿no? Para sembrar, de hecho lo hicieron, sembraron un arma en el auto para tratar de simular que se trataba de un enfrentamiento. Fue un caso extremo, pero lo cierto es que todos los días, en muchos barrios de la ciudad, la policía toma a estos pibes de punto y construye sobre ellos una persecución que es sistemática. Yo milito en el barrio Padre Carlos Mujica, en la 31. Son innumerables la cantidad de veces que los pibes nos dicen, nos paran en fila y nos hacen cantar el himno. Nos paran en fila y nos hacen que les contemos chistes para ver si se ríen. Estas situaciones suceden a diario y la verdad es que el fallo de ayer es muy importante porque en definitiva tendría que ser ejemplificador, ¿no? Pero hay algo de las fuerzas de seguridad en términos generales y puntualmente la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ser modificado. En la legislatura, Lu Cámpora, nuestra compañera, presentó un proyecto de ley de abordaje de la violencia institucional que lo que plantea es formación integral en derechos humanos para todas las fuerzas de seguridad, un acompañamiento a las familias de las víctimas que sufren violencia institucional, pero hay que hacer un foco muy fuerte en la formación de los agentes, ¿no? Y por eso creo que parte de la formación de los agentes es lo que ocurrió ayer, que por primera vez se habló de odio racial como agravante en un caso de estas características. Así que fue muy importante, no solo por la familia y los amigos de Lucas que tuvieron justicia, sino también por todos los pibes y las pibas de los barrios que se someten diariamente a este tipo de tratos, que en el peor de los casos termina con la muerte, pero que en definitiva va sembrando un modus operandi que los tiene como víctimas. Total. Maru, respecto a esto, yo antes comentaba la particularidad de las brigadas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las distintas irregularidades que tienen el trabajo de estas brigadas. Me gustaría saber si vos nos podés contar un poco más de esas irregularidades y de cómo también se pensó la incorporación de esas brigadas, con qué objetivo. Bueno, se supone que es un trabajo. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de seguridad, digamos, que es de avanzada en términos de lo que propone respecto de el control democrático. Debería haber por comunas reuniones entre los agentes que conducen los operativos o quienes tienen a cargo los operativos y la población. Eso no se lleva adelante, pero una de las características, digamos, que crea esa ley es la posibilidad de realizar inteligencia, ¿no es cierto? O sea, las brigadas deberían ser aquellos que circulan por los barrios y se hacen de la información respecto de, bueno, dónde están los puntos de venta, por ejemplo, de sustancias ilegales, entre otras cosas, ¿no? Lo cierto es que lo que termina sucediendo es que las brigadas no sirven para inteligencia del accionar policial, claro, sino que muchas veces son la primera... el primer punto de una cadena de ilegalidades y irregularidades que los tiene a la policía muchas veces en connivencia con estos grupos y con estas bandas. Y luego los únicos damnificados terminan siendo además el último eslabón de una cadena
de irregularidades que son los pibes de los barrios nuevamente, ¿no? Que son aquellos quizás que encuentran la salida en la comercialización de sustancias y son los que terminan llenando los calabozos, ¿no? Claro. Ahora, se supone que esas brigadas y la inteligencia que tiene que desarrollar la policía de la ciudad debería llevarnos hacia otros lugares que, bueno, que nunca están, que no aparecen porque terminan siendo parte de la cadena de irregularidades. Maru, en las últimas semanas se discutió mucho sobre vivienda porque el Congreso Nacional se volvió a poner en agenda el tema de la ley de alquileres. Un problema particular de la ciudad de Buenos Aires que sobre todo el peronismo y el kirchnerismo en la ciudad viene tocando con sus distintos legisladores, vos, Ofe, Manuel Socias también, y pienso mucho en eso como un eje de campaña, sobre todo para estas elecciones. ¿Qué chances hay de rediscutir esto en la legislatura porteña y cuál es un poco la propuesta de cara a la gente, sobre todo para resolver un problema que es ya, o sea, es gracioso que no haya solución, básicamente, y que siempre se esté priorizando el rol de los propietarios y no tanto el de los inquilinos, que somos un montón? Bueno, tal cual. A ver, en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos el 37% de la población que son inquilinos. Crecieron la cantidad de metros cuadrados que se construyeron a razón en los últimos 10 años de 150.000 departamentos de 50 metros cuadrados. Sin embargo, esos departamentos no son para vivienda, no son para los inquilinos. Crecen los metros cuadrados, crece la cantidad de inquilinos, crece la cantidad de gente que vive hacinada o en barrios populares, y esto responde a un modelo de desarrollo urbano que tiene el PRO hace 16 años en la ciudad, que prioriza el negocio y la especulación inmobiliaria. Hay 240.000 viviendas ociosas que se construyeron y que no están puestas en función de la vivienda, sino de la especulación, la vivienda y el ladrillo como reserva de valor. Hay un montón de cosas para hacer y hay que hacerlas todas a la vez. Hay que construir vivienda social en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos el ejemplo del Procrear. Hay 2 barrios que se construyeron gracias al gobierno nacional, Estación Sáenz y Estación Buenos Aires. No hubo una sola vivienda que se construya en la ciudad de Buenos Aires para el alquiler para la clase media. Por otro lado, tenemos que regular la vivienda ociosa. No puede ser que quienes utilizan la tierra como reserva de valor no paguen un impuesto superior a cualquier otro vecino de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, acá en la ciudad hay una herramienta que es la excepción a la norma, ¿no? Un convenio urbanístico, que como sucede en todo lo que tiene que ver con el macrismo, la excepción acá es la norma, porque de lo que se han encargado es de permitirles a grandes desarrolladores inmobiliarios que construyan más metros que los que se pueden construir. Los casos emblemáticos son Costa Salguero y la reserva, la parte sur de la costanera. Claro. Bueno, cuando se permiten que se desarrollen este tipo de convenios urbanísticos, la ciudad, como contraprestación, les pide plata. Les dice, bueno, está bien, vos construí muchos más metros que lo que podés construir, pero dame X cantidad de plata o construime el monumento a las víctimas de la AMIA, por ejemplo, como contraprestación. Lo que nosotros queremos es que cuando eso sucede, que esperemos que suceda mucho menos, pero que cuando sucede, esos desarrolladores le den a la ciudad metros cuadrados para poder generar un stock de viviendas para alquiler. Si con todos los convenios urbanísticos que se habilitaron durante estos años en la legislatura, eso hubiera sido la contraprestación, hubiéramos tenido 500 viviendas por año que se pueden incorporar a un programa de alquiler protegido. Es una locura. Es una enorme cantidad de cosas que se pueden hacer con muy poco, pero que, bueno, claro, acá gobiernan hace 16 años los que ponen la ciudad al servicio de quienes quieren hacer negocios. Digo, nosotros podríamos priorizar como jurisdicción ¿qué queremos que se construya? ¿Queremos que se construya vivienda lujosa y suntuosa como se hace? ¿Por qué no les damos beneficios a aquellos que construyen vivienda asequible, vivienda para la clase media, digamos, que no tenga ningún lujo determinado, sino que pueda utilizarse para vivir? Bueno, subsidio a la demanda. Hay determinados sectores que necesitan subsidios para poder llegar a alquilar. Se pueden hacer un montón de cosas y, como decía, hay que hacerlas todas a la vez porque es cierto que no hay soluciones mágicas y milagrosas, pero lo que sí hay que hacer es cambiar
de rumbo quienes conducen el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque hasta ahora de lo único que se han encargado es de priorizar los intereses de los especuladores y en algunos casos de los propietarios. Miren, hay un problema muy específico en la ciudad que es el alquiler temporal, Sí. ¿no? El Airbnb. Está todo en dólares, Maru. Está todo en dólares y en muchas ciudades del mundo el alquiler temporal tiene una regulación. Claro. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires no existe esa regulación. Se votó una ley en la legislatura que creaba un registro. Uno entra a la página de Airbnb hoy y hay 27.000 viviendas para alquilar de manera temporal. 27.000. ¿Cuántas tiene registradas el gobierno de la ciudad? 300. No. Claro, no, es brutal. No tiene ganas de controlar la vivienda para alquiler temporal. Y es un problema serio y grave, y nadie dice que se prohíba, pero sí que se regule, que pueda haber cupos por barrios, que paguen más impuestos porque tienen una remuneración más alta, que se iguale la tasa con de alguna forma con los hoteles para tampoco destruir a ese sector. Bueno, hay un montón de cosas para hacer, ¿no? En relación a la vivienda, pero se trata de qué intereses se quieren representar. Sí. Maru, concretamente para hablar de vivienda, pero también de la situación que acontece a las personas que viven en situación de calle, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también son constantemente relegadas, ¿no? A estos paradores donde no hay en general cupos o lugares, o te dan turnos para dentro de un mes. ¿Querés contarnos un poco más cuál es la situación actual? Porque aparte hace poco hubo un desalojo a las personas que estaban durmiendo en Aeroparque hace muchos días, que también lo hablamos en este programa. Casa Pringles también desalojaron con la policía. Sí, y si en la respuesta querés un poco también ampliar sobre el blindaje que tiene Horacio Rodríguez Larreta para no visibilizar todos estos temas, ¿no? Porque verdaderamente no podemos creer cómo nos enteramos tarde de las cosas y cómo no se habla de esto. Bueno, es el último eslabón de la cadena del problema de la vivienda. ¿Viste? Yo creo que hay que pensar las cosas en cadena, porque el problema de la gente que vive en la calle es porque o fue expulsada de hoteles o inquilinatos precarios, y quienes llegan a esos inquilinatos precarios son los que no pueden pagar un alquiler formal y así. Y la verdad que son los que más padecen este modelo de especulación pensado en la ciudad. Miren, se hizo un censo hace mucho tiempo que determinó que había más de 7.000 personas que vivían en la calle. El gobierno de la ciudad en ese momento no quiso reconocer, ellos hacían otro tipo de censo con otra metodología. Hoy reconocen, hace un mes salió un censo oficial del gobierno de la ciudad que habla de más de 3.500 personas. Ahora, ¿cuántos lugares tienen los paradores que ofrece el gobierno de la ciudad? 2.500. Es decir, tienen menos lugar en esos paradores que la cantidad de gente que vive en la calle. Pero además, nosotros sabemos, hemos ido a paradores para ver cómo es la situación, no nos lo cuenta nadie, y es una situación muy precaria, no solo porque dividen a las familias, ¿no?, entre hombres y mujeres, sino porque muchas veces las personas te relatan que es más seguro para ellos vivir en la calle que vivir en un parador, porque les roban las pertenencias, porque son lugares en donde hay mucha más hostilidad que en Aeroparque. Esa es la verdad. ¿Por qué las familias eligen Aeroparque para vivir? Porque es un lugar mucho menos hostil que la política pública dispone. Y la verdad es que ese es un problema. El subsidio habitacional, estuve en Casa Pringles. A esas mujeres les ofrecieron un subsidio habitacional que no les alcanza para alquilar una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. No, claro. Y ese tipo de desalojos se producen, la verdad es que te diría que casi a diario en la ciudad, ¿no? Por eso yo creo que hay que pensar en un subsidio a la demanda a la hora de alquilar, de acompañar, por ejemplo, a esas mujeres que son sostén de familia y que encontraron en Casa Pringles un lugar incluso para constituir su propio refugio, ¿no?, para darse respuesta colectiva a las problemáticas que estaban atravesando. La respuesta del gobierno de la ciudad fue desalojarlas. Claro. Estamos acompañando, hay una mesa de trabajo para que no las dejen en la calle, para que haya una solución definitiva, pero no se puede estar así, atrás del caso a caso, porque además, lo que decían ustedes, pareciera ser que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad sin conflicto, ¿no? Es una ciudad en la que no pasa nada. Y bueno, es mentira, porque además tenemos una ciudad completamente desigual, ¿no? Con barrios que en la ciudad más rica del país, con un superávit de 130.000 millones de pesos,
que esto me parece importante decirlo para tomar dimensión. La ciudad de Buenos Aires el año pasado tuvo un superávit de 130.000 millones de pesos, que es 2 veces el presupuesto de La Matanza. No, claro. Dinero que no utilizó porque parece ser que no tiene ningún problema para resolver. O para pagar la campaña. Exacto, bueno, ese lo usó, ese lo usó todo, porque la publicidad, la propaganda ocupa un porcentaje altísimo dentro del presupuesto de la ciudad. 1 millón de pesos por hora se destina a publicidad del presupuesto del gobierno de la ciudad. Todas las horas 1 millón de pesos. Y tenemos barrios, 54 barrios populares tiene la ciudad de Buenos Aires. Solo llevó adelante la urbanización de 4. Vieron que nos venden, que ellos son los que vinieron acá a urbanizar. Bueno, urbanizaron 4, 3 de ellos están en el norte de la ciudad, cuando el 80% de los barrios populares está en el sur, Lugano, Soldati, no llega el premetro, no hay transporte, no hay acceso a servicios públicos. Esa es la ciudad que no muestran, ¿no? Esa es la ciudad que no existe en los grandes medios de comunicación, porque, bueno, funciona la pauta de la reta, funciona. Ahora, digo, en esta discusión interna que tienen entre ellas, entre comillas, discusión, entre comillas, entre halcones y palomas, nosotros podemos meter alguna de las cosas que durante mucho tiempo denunciamos y que nunca salían a la luz, como el problema de ratas en las escuelas, ¿no? O el problema de infraestructura en las escuelas, que ahora vemos que porque le conviene un sector del PRO, podemos sacarlo un poco más a la luz, pero si no, después es muy difícil que haya medios que cubran lo que pasa en la ciudad. Maru, para ir cerrando, la última pregunta un poco tiene que ver con cómo piensan desde Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires convocar a la militancia en esta campaña, que, bueno, el cierre de listas dejó algunas heridas ahí, pero, bueno, por fin unidad en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí también vos como precandidata a legisladora porteña, un poco eso, ¿cuál es la agenda, sobre todo para la juventud, para nosotros poder sumarnos a esta campaña? A ver, la militancia es una pieza fundamental en la militancia, en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que en un momento en el que estamos atravesando, si se quiere, una desconexión muy grande entre la política y la sociedad, ¿no? Porque han operado distintos sectores de derecha y porque además no hemos podido dar respuestas a los problemas que tenía la sociedad en los últimos años. Entonces, eso genera una dislocación muy grande. Yo creo que uno de los puntos de contacto más altos que tiene la política con la sociedad es la militancia organizada, porque no hay nadie mejor para salir a convencer, a hablar, a discutir con los vecinos de esta ciudad que aquellos que todos los días construyen en la ciudad de Buenos Aires, que todos los días están en los lugares donde se necesita que estén, que promueven derechos cuando la ciudad no los cumple y no los garantiza. Entonces, digamos, no existe campaña sin la militancia, no existe. Y yo creo que para las juventudes, digo, Ofe siempre dice, ¿no?, que no hay una agenda particular que sea la de los pibes. La de los pibes es la agenda de los problemas que tiene la sociedad en su conjunto, el problema de acceso al trabajo, el problema de acceso a la vivienda. Si se quiere, atañe particularmente a los pibes porque son los que se insertan de manera más precaria en el mercado de trabajo, pero me parece que esos son los temas centrales a los que no tenemos que esquivarles, ¿no? El acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación en esta ciudad. Creo que tenemos y tenemos además la respuesta para cada uno de esos problemas. Y sabemos que no estamos planteando cosas que no se puedan resolver en la ciudad más rica del país. Así que yo creo que los necesitamos, las vamos a necesitar mucho para poder salir a hablar, a discutir, a convencer. Porque si nosotros nos metemos en un balotaje con Jorge Macri, que yo creo que es el escenario que se viene, si lo mejor que tiene la derecha para ofrecer después de 15 años en la ciudad es un Macri de apellido, es decir, el dueño del circo, creo que tenemos por delante una confrontación muy abierta que nos va a dar una posibilidad muy grande de ser competitivos a la hora de ese resultado final en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Maru, por hablar con nosotros. Un placer, la verdad, súper clara con toda la info. Te invitamos cuando quieras al piso también. Así que Genial. Gracias por esta comunicación. Te mandamos un beso grande. Un abrazo enorme a las tres. Adiós. Adiós. Hablábamos con Maru Bieli, legisladora porteña, precandidata a legisladora porteña también por la lista de Unión por la Patria.
mucha data sobre vivienda que, Buenísima. man, Muy buena la data, la verdad. brutal. Y cómo sorprende el blindaje mediático de Es la terrible. reta en la ciudad de Buenos Aires, es una cosa de locos. Pero por suerte existe este programa. Así es, y vamos a ir a una tanda porque además está el señor Aquaman ahora, en breves, nomás, ya venimos con más Primera ISO. Ahí va.